Esto es IA al Día, un espacio donde hablamos de inteligencia artificial de forma clara, crítica y aterrizada a la vida real. Cada semana analizamos noticias, tendencias y casos reales para que puedas estar al día con esta revolución tecnológica. Este programa existe para ayudarte a entender qué está pasando, qué es señal y qué es ruido, y cómo estos cambios te impactan en tu trabajo, en las empresas y en la sociedad. Si te interesa entender la inteligencia artificial más allá de los titulares, este es tu espacio. Acompáñanos todas las semanas en IA al Día. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a otro episodio de IA al Día. Por acá les habla Arturo Pardo y hoy estoy con Alejandro Durán. ¿Cómo vas, Alejo? Todo un placer, como siempre, a nuestros fieles seguidores y seguidoras que tenemos. Entonces, un saludo y bueno, vamos con otro episodio el día de hoy que no contamos con Jaime, pero eso lo van a tener la triada mágica en IA al Día para estar siempre todas las semanas pues dando esas informaciones importantes que algunos y algunas están esperando siempre, ¿verdad? Claro que sí. Más bien para que aprovechen si quieren estar viendo clips de los episodios o recordatorios importantes, pueden seguirnos en la cuenta en Instagram que nos encuentra como Esto es IA al Día, y recientemente inauguramos también nuestra página web estoesiaaldía.com, donde también por ahí pueden suscribirse a un boletín que les va a ayudar si de repente no han escuchado algún episodio o quieren ver noticias importantes que no se pueden dejar de lado. Les recomendamos la suscripción al boletín. Alejandro, en esta ocasión nuestro episodio va a centrarse, el tema principal, en el poder detrás de los laboratorios de inteligencia artificial. Esto es un tema del que ya hemos hablado en otros episodios, pero por diferentes noticias recientes, pues conviene que ahondemos más. Vamos a ver más adelante en este episodio las diferentes posiciones que hay, donde Mark Zuckerberg de repente está inclinado hacia un lado y hay varios competidores que están pues con una visión donde más bien pues están más bien procurando la concentración de poder. Entonces vamos a hablar de eso más adelante en el episodio, pero como es nuestra costumbre, nos vamos a centrar primero con la revisión de varias noticias recientes. Para comenzar, hablemos un poco de transparencia y rendición de cuentas. Eh, para hacer la equivalencia, en algún momento se empezó a regular a los influencers cuando compartían contenido, cuando comparten contenido que es patrocinado. Los influencers tienen la obligación moral, tal vez, de aclarar que su contenido está siendo patrocinado. Más recientemente, con inteligencia artificial, se está poniendo como práctica que se aclare si el contenido está siendo generado por inteligencia artificial o se está usando inteligencia artificial en el proceso. En función de eso, ha habido varias noticias en las que, o mejor dicho, ha habido varios acontecimientos en donde las empresas de inteligencia artificial están formalizando la rendición de cuentas, marcando el contenido. Y eso con contenido no me refiero solo a cuando se publica un video, se publica una foto, sino también con el texto que es generado por inteligencia artificial. Para comenzar, hablamos del caso de Anthropic, que pues contó que Claude va a marcar el contenido generado por inteligencia artificial para apegarse a la ley europea, específicamente con el Código de Prácticas sobre Transparencia de Contenido por Inteligencia Artificial del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. La empresa está pues acatando este compromiso como proveedora de modelos de sistemas generativos. Tal vez, Alejo, háblame un poco, porque en este caso, ya vamos a explicar un poco más, en el caso de Anthropic o de Claude, hay una marca de agua, ¿verdad? Que digamos, si uno lo traslada eso a fotografías, la marca de agua es cuando de repente la fotografía es específica de un medio, de un fotógrafo, entonces vemos encima de la foto un texto ligeramente visible, pero digamos al mismo tiempo que no se puede pasar por alto. ¿Cómo funciona la marca de agua con generación de inteligencia artificial? Sí, bueno, yo creo que es esto que ya en algún momento, en algunos de nuestros episodios, habíamos mencionado que se venía, ¿verdad? Ya Anthropic de cierta forma había mencionado que estaba trabajando en este sistema bueno, que también es importante mencionarlo. Bueno, eso empieza a funcionar o a ser
una realidad básicamente del 2 de agosto de 2026 de este año. Eh, y los modelos de cloud lanzados por ejemplo, en la Unión Europea incluyen marcado desde el día uno. Es importante mencionarlo, ¿verdad? Porque allá obviamente ya sabemos que las reglas y limitaciones políticas y todo esto, pues obviamente tiene otro nivel. Eh, entonces, aunque la marca de agua es invisible en el texto, está básicamente marcada vamos a ver, y aquí tal vez la cosa es un poquillo más técnica, pero son en realidad metadatos con algo que se utiliza mucho, es un estándar del el C2PA o el C2PA, firmados digitalmente en archivos, por ejemplo, con la extensión de SVG, PNG o JPG, digamos, por ejemplo, que ya son utilizados. Entonces, básicamente, Anthropic se está haciendo valer de esto. Es algo que también nos parece positivo. Hay que confirmar algo que es sumamente importante. No, vamos a ver, la marca agua no dice, y creo que hay una de las cosas que contesté el otro día cuando me hicieron la consulta y me tuve que poner a investigar porque sí, bueno, tenía razón, ¿verdad? No es que confirma que, por ejemplo, un documento, una entrega de cualquier, digamos, texto, imágenes, diseños, todo lo que puede generar, digamos, la herramienta que ya sabemos, no es precisamente como que esta firma que se está haciendo de agua, no es que está diciendo que Claude desarrolló en su totalidad esa salida o ese resultado, ¿verdad? Lo que está diciendo es que pasó por Claude. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Recordemos que hay muchas de las buenas prácticas que se utilizan en IA generativa, que cuando estás trabajando un documento con data sensible, con, digamos, datos que tal vez no queremos que se vean expuestos, especialmente cuando hablamos de la suscripción personal, que recordemos que las suscripciones personales sí se utilizan como base de preentrenamiento del mismo Claude, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos que esa data nunca llegue a ser utilizado por, en este caso, Laboratorio de Anthropic, tendríamos que usar una cuenta que sea de las que son empresariales, pues, que ahí sí Anthropic nos afirma que no está utilizando sus datos para realizar preentrenamiento de modelos. Entonces, eso como acotación importante, ¿verdad? Que es, no, tal vez no es tan directo el tema, pero sí es importante mencionarlo. Entonces, eh, uno puede llevar esos documentos a revisarlos a la herramienta, ¿verdad? Y que la herramienta le dé, digamos, sí, pues, SQA, ¿verdad? Esa asesoría de calidad. Entonces, realmente no es que siempre vamos a estar diciendo con eso. Y yo creo que esto se va a prestar, si bien conozco cómo se manejan las cosas, podría ser que se ponga la cosa, ¿verdad? Y entonces se va a prestar, por ejemplo, en las universidades, los profesores, por eso hay que tener mucho cuidado y leer bien la letra pequeña de lo que está diciendo Anthropic, porque realmente no es que está diciendo que ya con solo que veamos la marca o la podamos identificar o que hay un marcaje dentro de la documentación, quiere decir que ya todo fue creado con Claude, sino que pasó o estuvo o encontró de alguna forma una Ajá. relación con Claude, ¿verdad? Muchas veces utilizamos estas documentaciones y ya sabemos de lo que son los archivos de marcado, entonces pues los .md son los que uno entrega y ahí usted le puede quitar la data sensible a un documento, enviarlo a Claude, Claude revisa, da su veredicto, le dice usted qué puntos puede estar olvidando, usted lo devuelve y le monta otra vez la data sensible y es alguna de las mejores prácticas. Aún así, aunque usted hizo eso y hay data sensible y usted la quitó, ese proceso, por ejemplo, la marca agua va a existir y en ese caso no fue que hiciste un 100% el uso de la IA, ¿verdad? Sino que, bueno, pues se logra detectar ahí. Entonces, importante otra cosa, la marca de texto sobrevive el copiar y pegar y ante ciertas ediciones, entonces no es como que es tan fácil borrarla, pero Anthropic sí es muy claro en detectar eh, que la marca solo confirma que el contenido pasó por Cloud y que no originalmente sea este. Importante también decir que las plataformas de Cloud Platform, Cloud Code, eh, Cloud Cowork, Cloud Tag, va a funcionar el mismo marcaje también en cualquier país y también cuando se accede por otros medios, como pasa como Amazon Web Services, que es algunos de las herramientas de cloud que también se pueden acceder a Cloud, ¿verdad? Google Cloud y Microsoft Foundry, que son herramientas que uno accede a Cloud a través de un tercero, también van a contener esto. Entonces, por el hecho de que lo use con estos terceros, no quiere decir que no vaya, o sea, el engine o el motor al final sigue siendo el de Anthropic Cloud. Perfecto.
Tengo un par de preguntas, perdón, nada, bueno, y para hacer un parafraseo de algo importante que estaba diciendo Alejandro, la ausencia de una marca detectada no significa que el contenido no haya sido generado por inteligencia artificial, pero al mismo tiempo la presencia de una marca no confirma o no asegura que Claude fue el autor original de las ideas o datos del texto, ¿verdad? Y ahí es un poco donde estabas diciendo que hay que tener cuidado también, ¿verdad? Quería preguntar algo, nada más para entender, por ejemplo, un estudiante universitario que utilizó inteligencia artificial, por ejemplo, para mejorar la redacción de una parte de su documento. ¿Qué tan fácil es, qué tan accesibles son herramientas para que los evaluadores detecten o no el uso de inteligencia artificial dentro de estos Sí, documentos? Digamos, pensando en los sí. usuarios, en los usuarios de a pie. Sí, vamos a ver, ahí hay varias herramientas en el mercado. Unas, pues son mejores que otras, digamos, yo he llegado al punto de, bueno, en algún momento, y yo creo que en algún momento lo hemos mencionado acá, pero yo también soy profesor de máster de inteligencia artificial en algunas de las universidades del país. Y pues obviamente a uno le toca pues velar porque los estudiantes, aunque sea a nivel de maestría, pues no utilicen IA full, ¿verdad? 100%. Yo obviamente soy partidario de que la utilicen, pero de una forma, de nuevo, con las mejores Complementaria. prácticas. Sí, Complementaria, de repente, sí. no que sea el origen principal, ¿verdad? Porque entonces al final te estás haciendo un daño, o sea, no estás realmente, pues, ni siquiera pensando en cómo podría solucionar un problema cuando llegas ya a un proyecto real o llegas a pues, a un trabajo donde hay una realidad de negocio que ver, puedes omitir detalles por el mismo hecho de que le dejas todo el trabajo a la guía, ¿verdad? Y eso no está del todo bien. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Que también yo he hecho pruebas con estas herramientas donde yo escribo, no sé, me invento ahí un párrafo y lo escribo y se lo doy a la IA y me dice, me sale con 85% esto sí, ya, ¿verdad? Entonces ya realmente el cómo confiar en estas herramientas es un poquillo difícil, ¿verdad? Lo hacen bajo ciertos parámetros de lenguaje natural, Ujú. entonces al final, ya cuando yo tengo uno, de hecho, tengo una hoja que más bien la guardé para precisamente probar el modelo, ¿verdad? A ver, porque esa sí la escribí yo. Y hay algunos que me han dicho 90% de esto sí ya, entonces digamos ahí pierde un poco para mí la seguridad de utilizar esto. Entonces hay que tener mucho Ujú. cuidado. Yo le he dicho a mis colegas que tengan cuidado con la herramienta que usan porque algunas de ellas no están tan bien calibradas y otras ¿qué pasa? Que también van perdiendo la carrera, ¿verdad? Ya hemos hablado de que los modelos que salen son muy recurrentes. Cada 3 semanas, 4 semanas vemos nuevos modelos que van saliendo y pues Ujú. obviamente estas herramientas no le pueden dar frente a todas estas actualizaciones y lo que hacen es, o lo que hemos notado que hacen, es que como al no tener un parámetro tan fuerte, al final terminan, como diciendo así, aumentando el porcentaje diciendo que decía. Entonces, bueno, hay que Sí. regularse un poco y buscar las mejores herramientas, pero sí, pues sí existe. Perfecto. Sí, un poco pensando en respuestas o en comentarios que ha habido con respecto a esta noticia, tenemos por aquí la opinión de Alex Cui, quien es director de tecnología de GPT Zero, que es una empresa Ajá. dedicada a dedicar, perdón, una empresa dedicada a detectar contenido generado por inteligencia artificial. Él, además de explicar en un documento cómo es que funciona este tipo de detección, sí dice que con el hecho de que Anthropic esté publicando su detector de marcas de agua abiertamente, corre el riesgo de que la gente aprenda a evadirlo probando contra él, ¿verdad? Entonces, lo cual no sería de extrañar, ¿verdad? Una vez que se entienda qué es lo que está haciendo Anthropic, pues que haga la gente pueda, el usuario pueda evadirlo. Y lo que él dice también es que este mecanismo de alguna forma va a funcionar como un gesto de complemento regulatorio ante la Unión Europea, más que como una herramienta confiable de detección en la práctica. Y como bien estaba diciendo Leandro, esto aplicaría no solo para Europa, ¿verdad? Si bien se está apegando a políticas europeas, aplicaría a nivel Sí. global. Es decir, no hay una división del contenido, ¿verdad? O de las políticas. No es como Netflix, que si uno está suscrito en Latinoamérica, tal vez puede ver otro contenido Sí, la diferente aplico no. Ujú. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, también es interesante esto. Alejo, para ir cerrando este tema, ¿vos pensás que el hecho de que Anthropic esté haciendo pública esta nueva política pueda provocar réplicas de otros laboratorios?
Sí, sí creo que pueda motivar a otros laboratorios para empezar a mantener, digamos, este tipo de sello, ¿verdad? Y Ujú. tal vez explicando un poquito más qué es lo que va pasando por ahí, lo que realmente pasa y a lo que nosotros le llamamos, si nos queremos poner un poquito al lado de literatura académica, lo que utiliza esto es básicamente un esquema de KGW, que de hecho la utiliza también Google y de hecho la utiliza OpenAI. Nada más que tal vez no ha sido tan públicamente explicado, ¿verdad? Ujú. Pero básicamente lo que hacen es que en cada palabra generada el modelo lo que hace es que usa una clave secreta para dividir el vocabulario que utiliza. eh, o posibilidades de conjunción se llama, ¿verdad? Entre verde, divide entre verde y rojo y entonces básicamente lo que va haciendo es trata de encontrar palabras verdes para cifrarlas un poco. Entonces, eso es lo que se va tratando de lograr con esto y bueno, es como, para que nos entendamos, es como cuando tenemos digamos, una cerradura que un cerrajero puede abrir con lo que le llaman una ganzúa, ¿verdad? Que es Ujú. esta herramienta para abrirla en 5 minutos, pero técnicamente la puerta en sí, sí tiene un llavero, ¿verdad? Pero eso no significa que esté cerrado para quien de verdad se proponga en abrirla. Entonces, ¿qué queremos decir con Ujú. esto? Que todos estos mecanismos que se usan se hacen como un best practice, pero no quiere decir que no vamos a llegar a tener gente que de verdad se va, digámoslo así, a ceñir para poder quitar esa marca. Yo creo que en Claro. realidad con los modelos que tenemos, pues va a ser muy posible, ¿verdad? Habrá alguien que se va a empezar a desgastar con esto o varios que van a querer desgastarse con esto y habría que ver hasta dónde el modelo tiene sus guardrails o lo que ya hemos hablado, que son esos parámetros de seguridad donde no deja que haga ciertas acciones. Definitivamente el modelo debería estar entrenado para que no sea tan fácil quitar esa marca, ¿verdad? O el que el modelo Claro. no te deje quitar esa marca. Sí, que me hace pensar un poco como en estas páginas que son de uso abierto, donde alguien pone un link, digamos, de un artículo de un medio que está, digamos, que tiene un firewall, ¿verdad? Para evitar que la gente lo lea. Y que hay páginas donde la gente nada más llega, coloca el link y la página le despliega el artículo completo, que en buena teoría es solo para quienes están suscritos, ¿verdad? Y supongo que es un poco como un equivalente. Bueno, Exactamente. no dudo que este va a ser un tema que del que vamos a seguir hablando Sí. posteriormente, hablando igual de apego a a ciertas políticas nuevas. Pasamos ahora, estábamos hablando de Anthropic, vamos a pasar ahora a hablar de OpenAI, que recientemente envió una carta pública al gobernador de Texas, Greg Abbott, en la que se compromete a cumplir con un conjunto de estándares de desarrollo responsable de la infraestructura de inteligencia artificial que el estado de Texas había planteado anteriormente. Entonces, la empresa, a partir de esta carta, lo que está haciendo es comprometerse a que OpenAI en Texas va a pagar sus propios costos de infraestructura, sin trasladarlos a clientes residenciales o pequeños negocios. Además de eso, van a apoyar la generación de nueva energía en coordinación con las autoridades eléctricas del estado y van a usar tecnologías de enfriamiento eficientes para minimizar el consumo de agua, así como ofrecer información sobre el uso de electricidad, agua e incentivos públicos recibidos. Este compromiso llega ante una ola de críticas por la instalación de diferentes centros de operaciones, ¿verdad? En Estados Unidos, o los centros de datos más bien, por el ruido que generan, por la contaminación de agua, por el consumo de Ujú. electricidad, el uso de suelo inclusive. Eh, ¿Cómo ves vos esta noticia? Digamos, esto es un caso específico de OpenAI, específicamente en Texas. Hay muchos estados más Sí, donde tienen centros de datos y hay otras empresas, ¿verdad? ¿Crees que también esto es como un compromiso real? Porque bueno, es un, digamos, se está haciendo de manera voluntaria, no necesariamente está pegado a un escrutinio real, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hace pensar esta medida? yo creo que, vamos a ver, es un buen camino. Ahora, tal vez un poquito la crítica y lo que he leído tal vez en algunos foros es que, bueno, esto es un compromiso o una intención, más bien, creo que es la palabra que andaba buscando, es una intención de compromiso voluntario que al final no tiene métricas ni, ¿verdad? No hay forma de comprobar, digamos, no hay compromiso, digamos, un compromiso numérico verificable de forma independiente, a menos que sea la carta en sí, ¿verdad? Entonces, básicamente es una promesa de relaciones públicas con un formato de carta oficial. Es lo que yo veo, ¿verdad? Esa es como mi opinión personal. Eh,
Pero sí, sí creo que está atinado el por lo menos que haya pues, ese compromiso, ¿verdad? Entonces, los compromisos que están, de hecho, dentro de la carta dicen que se incluyen no trasladar costos de infraestructura a los clientes residenciales, que se quiere coordinar una nueva generación de energía con ERCOT, usar enfriamiento eficiente para no consumir tanta agua, reportar el uso de electricidad e incentivos recibidos. Entonces, de nuevo, hay mucha promesa implícita dentro del documento, pero no hay una sola cifra numérica verificable de forma más allá que la carta. Entonces, de nuevo, es una declaración de intenciones, pero no nos dicen, bueno, nos dicen reducir o no consumir tanto el agua, pero bueno, ¿en qué porcentaje, verdad? Porque si lo que me dices es un 0,1%, pues entonces tal vez, aunque entendemos que estos números son masivos, realmente la diferencia no es tanta. Entonces, al final es básicamente, si lo queremos ver y yo como siempre con mis analogías, ¿verdad? La diferencia en que tengo un vecino y me prometa verbalmente que no va a hacer escándalo, ¿verdad? Por la noche. Esa es la diferencia a que exista una normativa, una ordenanza municipal que me dice, bueno, estos son los decibeles que no debería estar sucediendo a la hora exacta, de tal a tal hora, ¿verdad? Que existan como ya los límites bien identificables. Y yo creo que eso es lo que hace falta y lo que creo que los mismos gobiernos estatales al menos en Estados Unidos, están realizando, ¿verdad? Pero es bastante bueno, ¿verdad? Entonces, yo creo que por lo menos la intención es lo que cuenta, que se haga valer. Yo creo Ujú. que ahí es donde va a venir el verdadero challenge o el Claro, reto. sí, exacto. Sí, habrá que ver también si hay réplicas, ¿verdad? Como hablábamos en el tema anterior, si otros estudios, otros laboratorios, perdón, buscan sumarse a este tipo de compromisos. Sin duda hay que entender que, ¿verdad? Como estaba diciendo antes, que esto es una reacción, pues que puede tener que ver con una búsqueda de mejorar reputación también del laboratorio, porque Completamente. no han sido no han sido pocas las manifestaciones en Estados Unidos en contra de la instalación de centros de datos, e inclusive ha habido mucha prensa, inclusive de medios grandes, donde se recopilan testimonios de vecinos que pues, están cerca de algún centro de datos. He visto, por ejemplo, varios en Utah, donde muestran el tubo de agua, de verdad, de sus casas, cómo está saliendo el agua contaminada y que dicen que esto era algo que no estaba pasando antes de la instalación de centros de datos. Entonces, creo que viene por ahí, es un poco como de contener, ¿verdad? Un tema de uno no sabe ni Claro. siquiera si esto cuenta como responsabilidad social empresarial o nada más es un poco como de reducir los daños ¿verdad? Que pueden ir perjudicando las empresas, por lo menos a nivel local, ¿verdad? Como decía antes, este es un ejemplo de un estado en específico. OpenAI no está diciendo vamos a hacer esto en todos los estados donde tengamos centros de datos. Vamos a ver qué siguen las próximas semanas. Sí, Em, y creo que también para acotar un poco y cerrando, y tal vez Ujú. esto es un tema en el que se mete siempre Jaime, pero bueno, como estamos cubriendo hoy es esta parte, hay otro tema que estaremos, o tan siquiera, digamos, en los estados de Estados Unidos, sí sabemos que hay, bueno, ya vienen con este tema hace algunos años y demás, pero también el otro tema que creo que pasa, que es usualmente cuando vas a realizar una construcción, cuando vas a hacer un edificio, cuando vas a hacer, no sé, cualquier obra, pues toda una lista, ¿verdad? Ujú. Ese famoso como un lista de checks, ¿verdad? Que tenés que cumplir para llegar a eso. ¿Cómo manejar un data center de IA ahorita? No sé si tan siquiera algo como un checklist exista, ¿verdad? Y lo podamos manejar. Ujú. Por ejemplo, si me traigo este ejemplo para Costa Rica y Costa Rica llegara a recibir ese tipo de inversión, la pregunta no es si el laboratorio se va a portar bien y va a cumplir con este, por ejemplo, si ponemos este ejemplo, si se si va a cumplir con las promesas, plantado, y qué es exactamente lo que iríamos a exigir. No creo que esa sea una respuesta afirmativa en este momento. Entonces, por ahí también creo que hay que entender esa parte, ¿verdad? Claro, sí, sin duda, sin duda. Creo que podemos ir pasando al siguiente tema. Vamos a hablar ahora de algo que tiene que ver más con preferencia de utilización dentro del mundo de los programadores. Y para eso, bueno, por dicho está Alejo acá que nos va a explicar un poco más. Una encuesta reciente que si bien es más bien es una muestra pequeña, tal vez porque habla con 138 desarrolladores, em,
dejó a la vista que hay una preferencia del 75% de los desarrolladores consultados en que prefieren Cloud Code sobre Codex. Son dos asistentes, digamos, de programación con inteligencia artificial. Y bueno, como la preferencia está tan inclinada al lado de Cloud Code, tal vez, Alejo, podés contarnos de la manera más llana posible qué crees que hace que esta preferencia esté tan marcada, tan inclinada hacia un lado. Sí, bueno, Y bueno, vamos a tal ver vez aquí. igual, empecemos con contexto, más bien, ¿verdad? Tal vez explicando un poco Sí, el uso cotidiano de Cloud Code y de Codex, quién lo sí. usa, cómo es su uso, y ya luego hablamos un poco como de por qué crees que esta tendencia está así tan clara. Sí, vamos a ver. Primero que todo, la tendencia de dónde viene o su origen es lo que le llamamos el vibe coding, ¿verdad? Que es básicamente hacer programas, aplicaciones, software, páginas web, cualquier construcción que antes nosotros le llamaríamos normalmente una construcción de diseño de código. eh, pues ahora las herramientas de IA nos ayudan bastante, ¿verdad? A ciertas, digamos, fases de lo que es un desarrollo, ¿verdad? Una fase de desarrollo pues tiene varias fases, y yo creo que, de nuevo, y lo mencioné creo que en el episodio anterior, si bien el vibe coding es muy, muy positivo, también ha traído consecuencias, ¿verdad? De personas que pues tal vez por ahorrarse algún dinero, alguna inversión, ha empezado a construir, digamos, código por su cuenta, sin tener en cuenta, pues, temas de seguridad, y pongo seguridad como de primero porque es el que más afectación está teniendo ahorita, ¿verdad? Ya hemos visto y tenemos historias reales de personas que hicieron esto con su compañía y fueron hackeadas, y de hecho hay una que, bueno, esta es muy grave, ¿verdad? Donde en el caso de este señor, él pierde completamente la compañía por realizar byte coding con esto, y fue atacado, y al final lograron entrar hacia todos los datos de la empresa por medio de una aplicación que hizo con Codex, y la culpa no la tiene Codex, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? OpenAI no tiene culpa de que usted no tenga el conocimiento suficiente para ponerle seguridad a una herramienta. Ellos están brindando esta herramienta como parte de sus servicios, más no es culpa de la plataforma, ¿verdad? Usted la usa y pues si no tiene el contexto o el desarrollo técnico personal para poderla revisar y saber de que está bien, pues ahí tenemos un problema. Es Entonces, decir, ahí perdón, con lo que se quedaron cortos era con el tema de seguridad para el cual normalmente se claro, utilizan otras aplicaciones, otras herramientas sí, complementarias en este caso. aparte de eso, uno siempre que realiza una aplicación, hace cualquier desarrollo de software, tienes que tener bajo cierta documentación inicial, entre ellos el diagrama de seguridad, que es una arquitectura construida para parametrizar precisamente esa aplicación o software, ¿verdad? Y en este caso, pues la persona ni siquiera había contado con eso. Entonces, ahí obviamente el código se lanzó a producción, lo cual fue de un grave error, y había un montón de huecos de seguridad, y creo que en una semana ya estaba hackeado. Entonces, recordemos que hay hackers alrededor del mundo que se encargan de analizar cada herramienta que sale a producción para seguir haciendo pruebas, a ver dónde están los huecos, y eso es algo que está todo el día pasando, ¿verdad? Eso no descansa. Entonces no es como que mi aplicación no la van a notar porque casi nadie la usa. Eso es un error, ¿verdad? Así no es como los hackers funcionan. Ellos inmediatamente que se levanta un dominio, usualmente saben, y ya hay granjas completas de inclusive motores automatizados para que eso ocurra, y a veces la gente no entiende que eso pasa y es real. Y bueno, pues ahí eso es como ya una historia. Pero bueno, lo que pasa específicamente con el tema de CDNet, yo creo que, bueno, pues apoyo, digamos, si a mí me hicieran esta encuesta el día de hoy, yo la apoyo, ¿verdad? Yo hubiera sido alguno de esos que hubieran aprobado Cloud Code, como el asistente principal. Ahora, nada más veamos un poquito los temas, ¿verdad? Son 138 desarrolladores, me parece que la muestra es sumamente pequeñita, demasiado pequeña, o sea, diría que, aunque digan que el 75% de Cloud Code, habría que ver, bueno, si es estos 138 desarrolladores como pertenecen como a qué tipo de desarrollo. Recordemos que no todas las herramientas de IA generativa funcionan para lo mismo. Yo de hecho utilizo, no sé si son entre 6 o 8 diferentes para diferentes tareas, ¿verdad? Yo no uso cloud para absolutamente todo.
en todos los desarrollos que tengo a cargo. Hay muchas herramientas y tiene sus capacidades. Obviamente Cloud es en su mayoría la que más se utiliza, pero realmente hay otras que hacen muy buen trabajo en diferentes áreas. Entonces, primero tenerlo como claro. Yo no creo que sea como entre elegir entre una y otra, sino que, bueno, aquí hablamos específicamente de una plataforma que recordemos que Cloud Code es como la plataforma de lo que decíamos para ayudar a desarrollar o desarrollar en su totalidad, porque también lo puede hacer, ¿verdad? Ya lo habíamos visto que en diciembre del año pasado, de hecho, Cloud Code realizó sin intervención humana, desarrolló asimismo un producto más de Anthropic. Entonces, digamos que la potencia para hacer cosas así existe. Obviamente esto es, pues, tiene instrucciones o el prompt de un ser humano y pues bueno, tenés que ser tan bueno para explicar eso y tomar en cuenta todos los detalles que te decía anteriormente para poder que salga bien. Entonces, sin desviarnos de esto, sí lo apoyo. Creo, y si me preguntas a mí cuál es la diferencia, yo creo que hay un tema y es ahí lo que le pasa a factura tal vez a OpenAI en contraposición con Anthropic, ¿verdad? Que es los diferentes y muchos, digamos, productos que ha tenido Anthropic. Entonces la gente se empieza a meter un poco más en Anthropic, le gusta más cómo funciona, le gusta más los resultados, por ejemplo, eh, el Cloud Cowork funciona muy bien. Entonces, aunque tenés un set de herramientas alrededor, la gente se empieza a pasar porque empieza a ver como que tiene esa facilidad. Creo que lo de Fable también fue un golpe bastante bueno. Fable es muy bueno en la parte de desarrollo de código. Entonces también, y por la parte de seguridad, ¿verdad? Hay mucha la gente está buscando esa parte de seguridad, entonces obviamente no funciona tan bien el estar desarrollando en Codex para tener que pasarse a Cloud Code para que haga las revisiones de seguridad, cosa que puede pasar y está bien utilizar esas maniobras cruzadas, pero tal vez no sea como lo que la gente anda buscando, ¿verdad? Entonces realmente se empiezan como a casar, digámoslo así de alguna forma, con la plataforma de Anthropic, encuentran varios de sus productos pues muy buenos. Habíamos hablado de los skills cuando salió Anthropic, que para mí eso es increíblemente demasiado bueno, aunque Codex también lo tiene, pues realmente Anthropic siempre ha sido como, o este año específicamente, lo venimos diciendo, yo creo que desde enero ha sido muy pionero en muchas cosas. Entonces, eh, y si decimos, bueno, de lo que pude leer, ¿verdad? De los propios desarrolladores dicen que también el manejo de contexto de sesiones largas, eso lo apoyo totalmente. Sesiones largas queremos decir y recordemos que la IA generativa necesita un contexto que es como la historia detrás de todo lo que le voy contando para ir desarrollando o si tengo que ir haciendo muchos cambios. Esa memoria que existe en ese marco de contexto o ventana de contexto, que es exactamente como se llama técnicamente, lo maneja muchísimo mejor a mi criterio, lo maneja mejor Cloud Code que Codex, aunque Codex recordemos que no lo hace nada mal, Claro, pero sí, de nuevo, sigue siendo la muestra muy, muy pequeña, siento yo. pequeña, sí. Sí. Y una pregunta, Alejandro, nada más de manera complementaria. ¿Cuán fácil es el uso de tanto de Cloud Code como de Codex para personas sin un bagaje en programación? Vamos a ver, es bastante sencillo, voy a decir que sí. Por ejemplo, si querés hacer como, y inclusive si hay gente que nos está escuchando y nunca ha usado Cloud Code y lo ve como raro, como bueno, es que eso ya se ve más complicado y sale en línea de código, yo no sé, nunca he visto eso, no tengo nada de bagaje en eso, ¿verdad? Yo sí les diría eso sí, nada más que con responsabilidad y por favor, si no hay un conocimiento por lo Previo. menos verificable sobre el tema de la seguridad, específicamente la seguridad, que como siempre digo a la gente, téngalo siempre primero, pues tal vez no pasen a producción con algo de esto, pero sí, claro que pueden empezar y de hecho los instamos a que empiecen como a travesear un poquillo. Usted puede decirle a la IA que le haga una página de prueba, ¿verdad? No sé, de lo que usted quiera. Pues quiero manejar mis finanzas en una paginilla, creada con Cloudflare y él le va a hacer varias preguntas y lo va a hacer, ¿verdad? Entonces realmente es un proceso muy guiado. Siempre es bueno decirle a la IA que le haga todas las preguntas necesarias para llevar a cabo un excelente prototipado y demás, ¿verdad? Ya hay como ciertos ejemplos que hay por varios lados o si no, inclusive el mismo Cloud le puede decir a usted que usted le puede pedir a Cloud que lo haga, si quiere puede irse a Cloud Chat y le pide que le enseñe cómo pedirle a Cloud Code
el cómo desarrollar una página, que es otra buena estrategia, y que tome en cuenta todos los marcos de seguridad, los estándares de mercado y demás para que haga un buen trabajo. Pero es realmente sencillo si lo vemos desde ese punto de vista. Perfecto, perfecto. Bueno, pasemos a la siguiente noticia. Recientemente hubo datos de la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido que se publicaron donde muestra que la economía británica creció en un 0.4% en el segundo trimestre del 2026 y el sector de información y comunicaciones, donde están incluidas las empresas de inteligencia artificial, aportan casi la mitad de esa expansión, más que cualquier otro sector. Creo que es importante, antes de seguir con la noticia, resaltar el hecho de que, bueno, esto está pasando en el Reino Unido. No son todos los episodios donde hablamos de contexto europeo. En otras ocasiones, más bien, cuando hablamos del contexto europeo, hablamos de un rezago, digamos, en relación con Estados Unidos y con China, que son los principales protagonistas. A continuación, o más bien ahora, recientemente asumió el nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y ha convertido la inteligencia artificial en una prioridad de su gabinete desde que asumió su cargo en julio, donde ha hablado sobre la soberanía tecnológica británica, así como la protección de trabajadores frente a la disrupción. Anteriormente, el gobierno anterior estaba con un enfoque más alineado a Estados Unidos. En estos reportes también recientes se habla del gasto en planta y maquinaria de toda la economía, que en el Reino Unido subió a 22.100 millones de libras en el segundo trimestre, que esto es cercano a un récord histórico, y se le adjudica especialmente a la inversión en hardware de cómputo necesario para la inteligencia artificial. Pasamos con al siguiente tema, tal vez de una vez, o la siguiente noticia, que tiene que ver con empleo también, ¿verdad? Un poco como en esta línea. Hay un reporte, antes estábamos hablando de ZDNet, donde hablábamos, ¿verdad?, de otro caso, pero bueno, en este caso un reportaje de ZDNet recoge opiniones de varios ejecutivos de tecnología y recursos humanos que hablan sobre cómo está cambiando el perfil profesional atractivo o el más valorado a medida de que los agentes de inteligencia artificial asumen más tareas rutinarias. Entonces se habla del término polímatas o versatilistas. Ejecutivos de empresas de software como Workday y otros líderes empresariales dicen que la demanda laboral se está moviendo de especialistas que solo dominan un tema hacia profesionales que más bien son capaces de trabajar con agentes de inteligencia artificial en múltiples áreas a la vez. Como les decía, este perfil se le está llamando polímata o versatilista. Dentro de este reportaje vienen análisis de, por ejemplo, especialistas de reclutamiento como Harvey Nash, o mejor dicho, un ejecutivo de la firma Harvey Nash, donde dice que la ventaja no basta con volverse generalista, sino que además también implica que los profesionales se especialicen en incluir, dirigir, cuestionar y corregir a los agentes de inteligencia artificial que trabajan a su lado. Alejandro, vos has notado, por tu experiencia, ¿verdad?, como consultor y con trabajo con diferentes empresas, ¿has notado este giro en la contratación de los perfiles? Sí, totalmente. Yo creo que ahí, Arturo, eso no solamente ha sido un buen reto, porque yo creo que hay cierta parte todavía profesionales que no o no ha entendido y me ha pasado también conversaciones que he tenido con ingenieros, arquitectos, de no saben por dónde iniciar, ¿verdad? O qué realmente es lo que, hacia dónde van, o que su carrera, especialidad de ingeniería, hacia dónde va con este tema de la IA, y los entiendo, a veces es demasiado, hay demasiado en el plato ahorita, ¿verdad? Entonces, a veces cuesta un poco. Yo creo que los skills o las habilidades que se tienen ahora, si bien tenemos las de siempre, ¿verdad? Es que el conocimiento y digamos, el que usted sepa desempeñar para lo que estudió, pues eso es muy importante. Pero entonces, yo siempre les digo que una de las formas más eficientes es de armarse una estrategia personal de cómo hacer para que mi profesión se empieza a encontrar con la IA y cómo funciona eso y cómo se ve en el futuro, ¿verdad? No es una cosa de un día, ¿verdad? Obviamente tiene que haber como cierto trabajo de investigación. De nuevo, por dicha, la IA generativa también puede ayudar mucho en este sentido,
Pero también es muy interesante que en el reporte que vemos de CDNet habla sobre, y una cita que sale es que el jefe de ingeniería de Snowflake dedica entre 20 y 30 horas semanales a dirigir 5 agentes y decidir cuándo su código está listo para producción, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, nos dice bastante. Hay una inversión de tiempo importante. ¿Por qué digo inversión? Porque esto, y como a mí me pasa parecido también, yo invierto mucho de lo que van a hacer mis agentes porque al final van a convertirse en un sistema agéntico de autoproceso, ¿verdad? Entonces quiere decir que entre más tiempo le dedique yo, al final exponencialmente, cuando tenga que crecer o cuando mi área de operación se multiplique, yo voy a poder ya tener listo, por decirlo así, mi cuadrilla de agentes para que le hagan frente a muchas de esas cosas, ¿verdad? Junto con ya de por sí los especialistas y demás que tiene uno pues en la operación. Pero lo importante con esto, o el mensaje que se manda, ¿verdad? Con el director de ingeniería de Snowflake es que eso requiere también una base técnica profunda, ¿verdad? No es un conocimiento superficial disperso y tal vez es el mensaje, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos especializando? ¿Por qué? Porque uno ahorita no anda buscando, o siento yo que muchos de los líderes no andamos buscando un especialista que se convierta en, sabe de todo un poquito, ¿verdad? La famosa frase, sino más bien a veces andamos buscando como esa persona que al final es como un director de orquesta, ¿verdad? Que sigue siendo músico de formación, o sea, lo que usted estudió, ahí está, pero que también puede coordinar 5 instrumentos automatizados en simultáneo. Básicamente, si hacemos esa analogía, eso es lo que uno anda buscando, que sepa que el encuentro con la IA es real, ya se está utilizando, ya hemos visto los números, aquí los hemos, inclusive los hemos compartido mucho, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa habilidad es súper importante, cómo usted relaciona su rol siempre con su especialidad, pero y cómo se encuentra esto, cómo se realiza ese encuentro entre la IA y y la profesión por la cual usted estudió. Y creo que aquí ninguna profesión, aunque hemos dicho que las artes y otras tal vez ciencias un poquito más, digamos, inclusive relacionadas con otro tipo de temas que no sean tan relacionados a tecnología, eh, tal vez estaban un poquito más lejos, pero hemos visto cómo se han ido acercando, ¿verdad? O sea, ya hemos ido encontrando esas historias que han existido, de cómo se puede cambiar un poquito ese mindset y realizar cosas pues bastante interesantes y meter la innovación en su profesión perfectamente. ¿Cómo, cómo podría aprender a diversificarse quienes ya están insertos de alguna forma, ¿verdad? Es decir, no solo quienes tal vez están trabajando en un campo completamente ajeno a la inteligencia artificial, pero cómo pueden cambiar su perfil profesional quienes ya están insertos en inteligencia artificial. O sea, no sé si podemos hablar un poco como de un combo, como alguien que tenga un conocimiento en este punto de inteligencia artificial y ahora quiere adquirir este otro. ¿Qué podrías recomendar por ahí o qué casos has Yo, visto específicos? yo creo que número uno, consejos que les puedo dar de cosas que he visto es armar de nuevo la hoja de ruta que usted quiere lograr, ¿verdad? Pues de nuevo, ya esto ya requiere investigación, pero más allá solamente ponerlo en papel es cómo cómo así mismo se puede, digamos, prometer el encontrar al menos 1 o 2 proyectos. Yo siempre le recomiendo a la gente que cuando está hablando de IA que empiece pequeño, pero empiece rápido. O sea, no se espere tanto para poder iniciar su primer proyecto de IA con lo que es específicamente de su profesión. Si quiere hacerlo personal, pues muy bien, personal. Ahora, los que tienen un trabajo que ya de por sí está relacionado, yo siempre les digo, busque el impacto de negocio. ¿Verdad? ¿Cuál es el impacto de negocio que quiero atacar con este experimento? Que al final va a ser un prototipo, tal vez nunca llegue a hacer producción en su empresa, a como puede que sí. Y historias hay por contar muchísimas, ¿verdad? Como más bien ha pasado que, por ejemplo, ingenieros o personas que trabajan en inclusive servicio al cliente con IA han logrado automatizar flujos de procesos que al final terminan en un 20-40% más de productividad y al final era solamente iniciando con eso. Por qué es importante este impacto? Porque estas personas que trabajan en estos puestos son las que
tienen de primera mano contacto con los procesos internos, con los clientes, con la empresa, o sea, los conocen muy bien, tienen muchos años en esto y son el modelo perfecto para crear una excelente herramienta con IA, ¿verdad? Tal vez inclusive las personas que estamos más en un rol de dirección, tal vez no tenemos tanta relación con un proceso en específico porque es algo demasiado al detalle y obviamente no podríamos llegar ahí viendo cientos de procesos, pero estas personas sí, claro que lo pueden hacer y al final terminan desarrollando proyectos pequeñitos de 3, 4 meses que terminan haciendo un impacto gigantesco para la empresa. Y ese debería ser su primer relación real con la IA basada en su profesión, ¿verdad? ¿Cuál es el aporte de valor que tiene? Porque si al final, pues, no genera nada y lo único que tuve, ya lo hemos mencionado, es lo que se conoce como el retorno de inteligencia, ¿verdad? El return of intelligence. Eso es al final que, bueno, tuviste esa interacción con Cloud, aprendiste a utilizar Cloud Code por lo menos en su base fundamental, entendiste qué son las habilidades de Cloud, cómo automatizar un proceso en Cloud, cómo trabajar con prompt engineering, que recordemos que la ingeniería de prompt es las instrucciones que le doy a la IA generativa para que realice acciones. Si tengo eso y lo recabé a través de un proyecto que tal vez pues no llegó a ir a producción en la empresa, tal vez no se tomó en cuenta como un cambio, si bien, bueno, te llevas todo eso y yo creo que al final eso es valioso, ¿verdad? Ujú. Claro, perfecto, perfecto. Y bueno, gracias por esas recomendaciones que ojalá que quienes nos escuchan puedan incluir dentro de su lista de tareas pendientes o verdad que ver si se alinea con sus objetivos profesionales y quieren aplicar algo de esto. Pasemos a la siguiente noticia que tiene que ver con política. Ya antes hemos hablado de Bernie Sanders, quien ha sido un crítico bastante vocal respecto al tema de inteligencia artificial y recientemente su llamado de atención, Bernie Sanders, el senador estadounidense, estamos hablando de él, hizo un llamado de atención con una carta pública dirigida a Sam Altman de OpenAI, a Darío Amodei de Anthropic y a Mark Zuckerberg de Meta. Les está exigiendo pausar el desarrollo de inteligencia artificial, citando el uso reciente de inteligencia artificial para diseñar virus nuevos con fines terapéuticos. En el caso de esta carta, Sanders está enmarcando esto como un riesgo de bioterrorismo. Bioterrorismo, tal vez es la palabra clave dentro de su llamado de atención. Está señalando a las tres empresas de incumplir compromisos que hicieron públicamente en años anteriores. Por ejemplo, Anthropic había prometido en el 2023 pausar el desarrollo si su capacidad de escalar superaba su capacidad de cumplir con procedimientos de seguridad. Meta, por su parte, de Mark Zuckerberg, dijo en el 2025 que iba a detener el desarrollo si un modelo alcanzaba un umbral de riesgo crítico sin poder mitigarlo. Mientras que OpenAI también dijo en el 2025 que detendría el desarrollo si sus capacidades llegaban a un umbral crítico. Recientemente ha habido casos que se han hecho públicos sobre situaciones o incidentes de seguridad, ¿verdad? Hemos hablado en los últimos episodios de ciertas fugas, em, digamos que los laboratorios no han sabido controlar oportunamente y que ya pues Sanders está ligando con este tipo es decir, ya está diciendo se están saliendo de sus propios límites. Em, entonces, bueno, la carta también está citando al científico Joshua Bengio, calificando este tipo de incidentes recientes como una llamada de atención y inclusive también cita a un funcionario de la CIA donde compara los modelos de inteligencia artificial con armas nucleares digitales. Em, Sanders está diciendo que si los laboratorios no actúan por voluntad propia, él y sus colegas en el Senado tomarán acción sin especificar de qué tipo. Por supuesto que son sus colegas en el Senado que estén interesados en este tema, pero bueno, esto es más un llamado de atención que algo que necesariamente vaya a ser vinculante. Alejo, ¿qué pensás vos de este tipo de desarrollos que van vinculados a la creación de virus y, bueno, este término que utiliza Sanders de biorriesgo o bioterrorismo? Bueno, ya muchas veces lo hemos hablado, ¿verdad? Hay tanta tecnología ahorita en manos de básicamente los seres humanos que como lo podemos usar muy bien, lo podemos usar no tan bien, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que ya, así como nosotros vemos, lo que pasa es que obviamente vamos a ver, esto no se expone de la misma forma que las cosas buenas, como decir lo que viene haciendo OpenAI, de lo que viene haciendo Google, lo que viene haciendo Anthropic y todos los que ya conocemos como
sus modelos de frontera, que son básicamente esos nuevos modelos que van saliendo, o el último modelo, digamos, más potente que van teniendo los diferentes laboratorios. En la parte, al menos en lo que recae en mí, yo sí tengo que estar como muy al tanto de la parte de seguridad y obviamente así también se exponen todo lo que se ha ido creando, ¿verdad? Y obviamente, y yo creo que tal vez no es tanto de las capacidades que nos ha dado la IA generativa para crear más, sino a la velocidad que lo pueden hacer. Antes había, digamos, para un desarrollo bueno de los grandes virus que se han creado a través de la historia, que muchos, bueno, hay algunos muy famosos, cuando llegó la era del 2000, el famoso I Love You, ¿verdad? Que afectó un montón de computadoras. O sea, son virus muy bien creados, muy bien pensados, con una estrategia programática demasiado experta, entonces eso lleva mucho tiempo. El tema es que aquí ahora, y como lo decíamos, ahora perfectamente puedes estar usando una herramienta como Codex o como Cloud Code para desarrollar precisamente algo que no sea tan positivo, ¿verdad? Que debo aclarar, hay muchos departamentos de empresas que realizan esto, pero con forma de una ética de hackeo, ¿verdad? Que es lo que le llamamos que se crean estos programas, pero precisamente para poner a prueba los programas que están en desarrollo, ¿verdad? Como para saber si de verdad pueden aguantar algún tipo de ataque y demás. Entonces, vamos a ver más de esto, definitivamente, y, pues, y lamentablemente también opera una guerra tecnológica, que ya eso lo sabemos, ¿verdad? Eso no es ningún, yo creo que no es ningún secreto de las potencias mundiales también, así como hay una guerra fría, también existe una guerra tecnológica bastante grande y más ahora con inteligencia artificial y eso es real. Ujú. Entonces, que tal vez no aparece tan públicamente, pues sí, pero sí sabemos los que estamos en esto que esa lucha existe entre países y es por eso también que esto fomenta mucho ese desarrollo, ¿no? También es interesante destacar el hecho de que este llamado de atención viene una vez más para, ¿verdad? Bernie Sanders está diciendo la inteligencia artificial se está usando para diseñar virus nuevos con fines terapéuticos. En otros episodios hemos hablado de los beneficios de la inteligencia artificial para la salud, pero lo que está diciendo es esta misma tecnología o estos mismos avances pueden tener también consecuencias negativas y por ahí es donde viene el temor, ¿verdad? Sobre cuáles pueden ser los posibles usos. Ahora, por otro lado, pues evidentemente está haciendo este llamado de atención porque los laboratorios no están necesariamente deteniendo ese avance y pues, ¿verdad? Creo que ahí es donde tiene que ver fuertemente con esa competencia desgarradora de la que está hablando Alejandro. Y bueno, también mencionar ahí importante que lo que hablábamos ahora, ¿verdad? De lo OpenAI y estas famosas, digamos, compromisos o promesas, ¿verdad? Que al final, bueno, o en algún momento de cierto año se dice algo y Ujú, ya después no vemos que realmente no tiene o no se puede hacer valer. ¿Por qué? Porque al final todas estas cartas de promesa no tienen una fuerza legal vinculante, ¿verdad? No hay ujú, una exhortación pública con amenaza implícita de impulsar, no sé, una legislación, una ley que lo haga ujú. valer o que esas reglas realmente estén escritas y al final se logren, ¿verdad? Sino que es más bien de nuevo, eso, promesas, ¿verdad? Entonces, al final es como pedir a alguien que cumple una promesa que hizo antes de saber si de verdad podía cumplirla. Es muy normal, es eso, básicamente lo que Ujú, pasa, porque al final, si el famoso se me sale de las manos, suena razonable hasta que hay que decidir en tiempo real si ya se salió de las manos, ¿verdad? ujú. Como pasa o como ha pasado con estos laboratorios, entonces ahí es donde hay que ver qué sigue sucediendo al cabo de la historia de la IA, que se está poniendo, yo le digo que es como una novela de esto, ¿verdad? Sin final. Ujú. Eh, pero sí creo que deberían, y creo que les ha costado a los gobiernos, especialmente a los de las potencias mundiales, darle como ese ajuste ya de ley que hacer bajo ciertos, creo que está pasando todo tan rápido que realmente Ujú. no está dando tiempo a los gobiernos ni siquiera darle frente a cómo regular todo esto. Claro, eso me lleva a pasar al siguiente tema que tenemos para hoy, que es, bueno, la Casa Blanca está preparando una expansión de su política de inteligencia artificial, hablando justamente de la regulación que tal vez hasta el momento no existe. Ya hemos visto en los meses recientes cómo
la Casa Blanca pues le está prestando más atención de manera pública al tema de la inteligencia artificial y está haciendo consideraciones como limitar la importación de, de hardware y de software también, especialmente de origen chino. Ahora, para ahondar un poco más en esta noticia, tal vez explicarnos antes de dar un poco el contexto de de la información, Alejandro, ¿qué es un modelo de código de pesos abiertos? Sí, vamos a ver. Es importante porque ahora se están usando bastante. Eh, los modelos de pesos abiertos, básicamente o open source, son modelos en los cuales nosotros tenemos la particularidad de que podemos tener acceso al modelo como tal. Esto no es algo que, pues vamos a ver, no viene como, o tal vez no se vislumbra como una gran ventaja para un usuario promedio, pero sí mucho para aquellos que tenemos que trabajar ya con arquitecturas de LLM, donde queremos, bueno, ya meternos, por decirlo así, al motor de lo que está haciendo la IA generativa y cómo ahí podemos manejar y hacerle lo que le llamamos nosotros ese tuning, ¿verdad? Que es esas mejoras y el poder llevarlo al nivel tan específico que queremos. Entonces, y hay varios modelos, ¿verdad? Está DeepSeek, que fue uno de los primeros y más famosos de China, que salió hace mucho tiempo, cuando estaba despuesito de cuando empezó a hacerse famoso ya de Claude, ChatGPT y todos ellos, ¿verdad? Esto básicamente me permite a mí instalarlo en un servidor que yo quiera en mi computadora, si es que mi computadora tiene las capacidades de hardware suficientes para correr estos modelos. Está Kimi y hay otros que son muy buenos, ¿verdad? Eh, que también permiten básicamente el tener como un ChatGPT, pero nada más que está Ujú. instalado, digámoslo así, todo su motor está instalado en una librería dentro de la computadora y lo puedes manejar. Ujú. El número o billones de datos que puedes manejar con esto es qué tantos, para que la gente nos entienda, aquellos que tal vez no tienen tanta especialidad en esto, es qué tantos libros se ha leído la IA, ¿verdad? Entonces lo calculan en billones, pero es ahí donde viene el tema. Si quiero modelos de 12, 24 billones y ahí puedo seguir hasta arriba, va a depender mucho de cuál es la capacidad de su computadora, ¿verdad? Usualmente una Ujú. computadora Claro. promedio lo que va soportando es entre 8 y 12 billones. Ya Ujú. para correr modelos de 24, 32 billones necesitas una computadora con un hardware que inclusive ya se vende en tiendas como, y no sé si lo han visto, de ciertas marcas, ¿verdad? Aquí no nos patrocina la Apple, ojalá algún día, pero ahora ya se vende, de hecho, la Mac que tiene como componentes o está preparada para correr modelos de IA, y obviamente tiene pues también un costo un poquito más elevado, pero sí, sí se puede, y básicamente esos son esos modelos que Ujú. podemos utilizar. Bien, perfecto. Gracias por el contexto, porque la noticia, ¿verdad?, por la que estábamos hablando de la Casa Blanca es que por primera vez se está hablando de que la política, el marco de política de inteligencia artificial de la administración de Trump está cercana a incluir a los modelos de códigos de pesos abiertos. Em, si bien el gobierno ha sido un poco, digamos, ha tenido una política ligera hacia la regulación por la proliferación de modelos abiertos potentes de empresas como Meta y de laboratorios chinos, ¿verdad? Como ya estaba contando Alejandro algunos casos, esto está haciendo que se considere incluir a los modelos de pesos abiertos dentro de esa regulación, con la intención, a ver, digamos, es importante, los modelos de pesos abiertos no se pueden retirar una vez que estén publicados. En cambio, los modelos cerrados de una empresa pueden actualizarse o apagarse, ¿verdad? La empresa puede de repente decir como, bueno, no, esto no va. Entonces, esta regulación, pues lo que haría es que se pueda intervenir en ese proceso, ¿verdad? De cualquier intento de supervisión posterior al lanzamiento. Esto todavía no es una política que ya esté ejecutándose, pero se han citado fuentes en medios como Wired y que han sido recogidas por The Tech Boss, donde se está adelantando que esto es algo que está valorando la Casa Blanca. A continuación, vamos a pasar a los lanzamientos, a hablar de algunos lanzamientos, ya antes de pasar al tema central y al tema final de este episodio. em, Podemos hacer un recuento y Alejo, me interrumpís cuando quieras andar en alguno de los lanzamientos recientes. Comenzamos con Meta, que lanzó Muse Glimmer, que es un modelo agéntico de código abierto que corre en dispositivos locales. Tal vez ahí, igual no sé si me ibas a interrumpir, pero contame un poco nada más qué significa el hecho de que corran dispositivos locales.
Sí, vamos a ver, hay un tema específico que es, como les decía ahora, el modelo de pesos abiertos, hay como tres diferentes, ¿verdad? Que sería el modelo de pesos abiertos, el estándar, el que es el que se desarrolla local y hay otro que se hace a través de API. Entonces, por qué hago la mención? Porque el que se puede descargar, los laboratorios sí presentan no solamente el modelo, o sea, tenés control hacia el modelo como tal, que ya les expliqué, ¿verdad? Que es como viene siendo como ese motor de LLM que puedo tener acceso, pero también publican los datos de entrenamiento, o sea, cómo fue que se entrenó ese modelo. Y eso es súper importante porque cuando vos querés realizar de nuevo arquitecturas muy complejas de inteligencia artificial, a veces inclusive un Claude, un ChatGPT requiere de demasiado esfuerzo para llevarlo a ese nivel de, digámoslo así, de entendimiento para que te dé la respuesta que andas buscando. Entonces, ¿qué pasa? Esto viene muy bien para ciertos proyectos porque entonces al yo tener la data de entrenamiento, estoy viendo con qué parámetros fue que se entrenó y podría yo modificar un poco ese origen de datos y tratar de trabajarlo con lo que yo necesito específicamente para eso. ¿Para qué funciona muy bien esto? Bueno, para casos de uso muy específicos, ¿verdad? Donde ya se realizan tareas muy específicas, ya sea para la parte científica, esto ha sido también un gran aporte. Para la parte de desarrollos matemáticos muy específicos. O sea, sí hay varios ejemplos que podemos dar, pero al final lo que buscamos con estos procesos abiertos que corre local es lo que precisamente les explicaba, ¿verdad? En el caso de que yo hago la descarga del modelo como tal y la tengo viviendo literalmente en mi computadora, entonces tengo acceso como les decía, no solamente a los datos de entrenamiento que recibo, sino también al motor como tal. Bien. Y eso me viene muy bien bajo ciertos proyectos. Perfecto, perfecto. El otro lanzamiento también que conviene mencionar, OpenAI recientemente presentó el modelo, o el modo más bien, el modo Ultra Fast, que ejecuta el GPT 5.6 Sol hasta 14 veces más rápido. Si bien suena muy atractivo de primera entrada, no puedo quedarme sin advertir que en este momento está disponible solo en vista previa limitada para un grupo selecto de clientes. Es decir, no corran a buscar esto de una vez porque es probable que, a menos de que usted esté en ese grupo selecto, no esté a su disposición todavía. Y por último, en esta sección de lanzamientos, quería mencionar que Microsoft fusionó sus aplicaciones Copilot de consumo y negocios y está eliminando funciones poco exitosas, entre las que están los chats grupales, los podcasts generados por inteligencia artificial y el asistente animado Mico. Qué te hace pensar, Alejandro, esta fusión entre Copilot de consumo y negocios con Microsoft 365 Copilot? Bueno, yo creo que pues es intrínseco, ya digamos, de todas formas, se entiende como que son parte de, vamos a ver, de la misma compañía, pero al mismo tiempo también se entiende que son parte de, de un portafolio, digámoslo así, de productividad que ofrece Microsoft, ¿verdad? Entonces, es natural, es una relación natural, digámoslo de cierta forma, creo, y digamos que yo de mi parte nada más me parece que sí, tal vez nos ha quedado viendo un poquito en cómo la integración con sus principales eh, digamos, soluciones o herramientas de ofimática como lo son PowerPoint y Excel, ¿verdad? Donde hemos notado, al menos en mi caso, he notado que la integración con Cloud funciona mejor. Habría que ir viendo cómo va evolucionando. Yo esperaría que al estar OpenAI detrás de esto, pues obviamente siempre va a ir mejorando esa calidad. Ujú. Pero sí, es una noticia que yo creo que viene y es natural a eso. Microsoft le está apostando muchísimo a la parte y especialmente en el 2027 viene con fuerza con la parte de sus herramientas y set de inteligencia artificial. Entonces yo creo que van a estar apostando por todo lo que sigue del otro año. Creo que esa va a ser la apuesta Microsoft. Ujú. Bien, ok. Y bueno, gracias por ese comentario. Ya vamos a cerrar el episodio con el tema que les comentamos al inicio, que es el tema principal de hoy, que tiene que ver con el poder detrás de los laboratorios de inteligencia artificial. Este es un tema siempre interesante pues hay publicaciones recientes que hacen que cobre un interés también, una vigencia en este momento. Em, Cuando hablamos de esto, de la pregunta de concentración de poder en inteligencia artificial, si bien no es nueva,
ha ido ganando urgencia a medida de que los laboratorios de frontera, entre los que están OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta y xAI, han acumulado capital, cómputo y talento a una escala sin precedentes en la historia reciente. Dentro de esta conversación, pues hay dos posiciones importantes. Una de ellas está asociada sobre todo a Meta y a la tradición de código abierto. Mark Zuckerberg recientemente publicó un ensayo titulado El futuro es para todos y ahí defiende que Meta va a enfocarse en construir agentes personales superinteligentes, disponibles gratis o a bajo costo para miles de millones de personas. Esto está fundamentándolo o reforzando la idea de que pues, la mejor defensa contra la concentración de poder es distribuir las capacidades de inteligencia artificial lo más ampliamente posible para que no haya ningún actor, ¿verdad? Ya sea una empresa, un gobierno, un individuo que tenga una ventaja desproporcionada sobre los demás. Por otro lado, en una opinión contrastante a esta, laboratorios como Anthropic hablan más de que la distribución amplia por sí sola no resuelve el problema, sino que al final termina favoreciendo a quienes tienen más cómputo y chips. Es decir, como que al final igual va a haber una desventaja. Y habla de la necesidad de reglas institucionales que constriñan activamente el poder de estas mismas empresas. Claro, eso es un decir, ¿verdad? No, no es como hasta irónico tal vez que Anthropic hable de esto como si fuera que está limitando sus capacidades por sí sola para no salir aventajándose. Entonces, por ejemplo, a partir de este ensayo de Mark Zuckerberg, Dario Amodei habló en un intercambio público en X sobre la regulación bien diseñada, dice él, y no la ausencia de regulación es la verdadera herramienta descentralizadora. Siempre que esté calibrada para no perjudicar desproporcionadamente a los competidores más pequeños frente a los laboratorios de frontera. Eh, me corregiste, Alejandro, pero creo que no hay ninguna regulación, ¿verdad? Antes estábamos hablando un poco de la carencia de regulación estatal o gubernamental para, para velar por la competencia en empresas de inteligencia artificial. Entonces, cuando uno ve a los líderes de los laboratorios hablando al respecto, pues como que me parece a mí, yo lo he dicho en otros episodios, me parece que siempre es como una idea no necesariamente que se va a cumplir, ¿verdad? Es más como una ilusión a veces, no sé qué pensás vos al respecto. Sí, yo creo que, bueno, esto, recordemos también, ya ustedes saben como que mi posición siempre es el de no creerlo todo, pero tampoco dejar de poner la atención, ¿verdad? Al Ujú, final, em, yo creo que también mucho de esto sigue siendo mucho marketing, ¿verdad? O sea, si bien esta gente tiene posiciones muy claras, aquí también estamos hablando de egos de poder, por supuesto, donde realmente estos laboratorios cada día que pasa tienen más poder y sus dirigentes, por lo tanto, se vuelven personas muy poderosas, ¿verdad? Estoy seguro que el poder que tenía Darío Amodei hace 2 años ni se compara en lo más mínimo con el que tiene hoy en día. Entonces, y cuando digo poder, es un poder social, político, ¿verdad? No estoy hablando tanto de la parte financiera, sino de ese tal vez de poder político que puede lograr cosas como, y lo vimos la vez pasada, tener una disputa con el gobierno de Estados Unidos y hacer que su plataforma crezca en porcentajes totalmente fuera de sí, ¿verdad? O sea, que son una locura. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que al final también tienen mucho que ver con esto. Creo que también el tema de las regulaciones es urgente, creo que se ha pasado ya mucho tiempo ujú, y realmente el gobierno todavía está con que ya supuestamente iban a salir las regulaciones oficiales. Creo que en temas de competencia leal, Estados Unidos como tal tiene y digamos que podría aplicar mucho de lo que ya existe en la ley porque al final sigue siendo un producto, ¿verdad? O sea, el hecho de que sea IA y que sea algo novedoso no quiere decir de que sea un producto, que pudieran crear nuevas cláusulas para específicamente esos casos, muy posiblemente sí, pero de nuevo, acordémonos de que aquí estamos hablando de empresas que manejan mucho poder adquisitivo también y de inversión, ¿verdad? Hay una inversión ujú. y ya lo hemos visto, los números increíbles que se manejan el día a día con estos laboratorios. Entonces yo creo que es ahí donde la política se encuentra con
de nuevo con egos de poder y no es tan fácil. Ya hemos visto también cómo inclusive un gobierno de Estados Unidos favorece de cierta forma a OpenAI y a Sam Altman, que por ahí tienen sus discusiones, sus diferencias, pero se nota, por ejemplo, que sí hay un tema, digamos, de favoritismo en contra, por ejemplo, de un antrópico, inclusive de Meta con su parte de AI con Zuckerberg, ¿verdad? Entonces, todos esos tipos de temas yo creo que pasan factura, siempre debemos verlo con mucha lupa, con mucho cuidado, porque al final de ahí es una historia que se va tejiendo ahí sobre la política nacional de Estados Unidos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad en términos de inteligencia artificial, ¿verdad? Claro, ahora concentrémonos tal vez en la posición de Mark Zuckerberg. Él habla de esta idea de distribuir la inteligencia artificial entre millones de personas. Eso, ¿qué tan realista es, digamos, si fuera, ¿verdad?, algo a nivel práctico, qué significaría? Porque, ¿verdad?, él habla de la reducción de costos, em, pero no necesariamente, o sea, esto, digamos, como de distribuir la inteligencia artificial entre millones de personas, no se está hablando de que entonces las ganancias de los laboratorios se van a repartir. Es decir, es un tema nada más como de acceso, pero eso, el acceso no necesariamente en este caso equivale a poder, porque el poder igual va a estar en manos de quien fabrica los modelos, ¿cierto? Que van a ser quienes deciden las reglas. ¿Cómo ves esa posición? Sí, yo creo que, bueno, esta postura que maneja Zuckerberg, lo primero que puedo decir es nada es gratis, nada es gratis en esta vida, entonces, digamos, me cuestiono primero el tema de gratis y full acceso, ¿verdad? Siempre hay ganancia de alguna u otra forma y creo que Facebook es el negocio que ha habido detrás de la vida de Zuckerberg siempre, ¿verdad? Entonces, eh, no creo que esto sea la excepción. De que lo va a buscar, posiblemente sí. De nuevo, ese es su modelo, ¿verdad? Como sabemos, tuvo Facebook cuando fue su apogeo en millones de personas alrededor del mundo y siempre fue gratis. Al final logra ser y posicionarse como una de las compañías financieramente hablando más poderosas del mundo. Entonces, al final, como te digo, nada es gratis. Eso es lo que primero creo. Después, el tema del acceso, bueno, habría que ver exactamente a qué se refiere porque sí es muy costoso mantener una IA generativa, como ya hemos visto. Es bastante costoso mantenerla, ¿verdad? Entonces, está es una visión muy humanista, sí, y queremos creer que va por ahí el asunto. Eh, yo creo que está muy bien y va a llegar un momento en el cual, así como el Internet, ¿verdad? Se va a volver esto cada vez más, eh, más de uso cotidiano. No sé si llegando a un commodity ya como inteligencia artificial, para algunos tal vez sigue siendo su forma de trabajo, pero sí creo que es una estrategia que está utilizando. O sea, recordemos que Zuckerberg y Meta no han tenido, el último año no ha sido muy bueno para ellos, ¿verdad? Meta realmente no ha dado mucho de qué hablar en temas de IA, especialmente generativa. Entonces, creo que también, de nuevo, y vuelvo al tema, quisiera pensar de que todo lo que prevalece en lo que dice, pues, o en el ensayo, pues, digamos que sea cierto. Pero bueno, también hay que tener cuidado con esto, porque, de nuevo, si nos tenemos que poner a pensar en esto antes de discutir quién debería tener las llaves de la ciudad, por ejemplo, ¿verdad? Si lo ponemos desde ese lado, creo que nos conviene mucho pensar qué va a pasar cuando soltas un montón de carros autónomos sin semáforos en las calles, ¿verdad? Entonces, hay que ver también esas partes con mucho cuidado, ¿verdad? Y ver si masivamente el tener acceso a este tipo de herramientas poderosas en el mundo, que hoy usted se puede hacer una suscripción y es gratis. O sea, realmente cada persona en el mundo en este momento lo puede hacer. Claro, hay limitaciones de que, bueno, tenés que tener internet, primero que todo, tenés que tener un teléfono para que te llegue el código, que esa es otra. Si pensamos en poblaciones, en ciertas poblaciones, ya ahí hay dos que estoy quitando. Eh, y también te limita mucho el primer uso, ¿verdad? Es como para darle una probadita. Yo me acuerdo que antes ChatGPT, cuando fue gratis, al principio podías hacer un montón de cosas, ¿verdad? Ahora yo de hecho hice una hace poquito para hacer una prueba. Eso no me duró no me acuerdo, pero fue si acaso una hora. Yo hice ahí varias cosas y ya llegué al límite y ya fue como úselo un ratito y adiós, ¿verdad?
Entonces, Ujú. bueno, ¿por qué? Porque también, de hecho, es el tema de costos y cómo se maneja. Ya Claro. tiene un modelo de negocio. Ujú, claro. Ahora, por el otro lado, ¿verdad? Estamos hablando un poco de la perspectiva de Mark Zuckerberg. Por el otro lado, Darío Modei, su argumento es que tener modelos abiertos no garantiza que el poder esté distribuido, porque para aprovechar realmente los modelos más avanzados siguen haciendo falta enormes cantidades de chips, también de centros de datos y, por supuesto, dinero. Entonces, en el caso de Modei, su punto de vista es que lo que hay que reforzar es la regulación, donde las reglas se diseñen de manera en que sean más exigentes con los laboratorios gigantes y menos pesadas con las compañías pequeñas. Claro, uno escucha esto y no queda tampoco claro si con esas consideraciones se está incentivando necesariamente el desarrollo de compañías pequeñas, ¿verdad? Ni tampoco habla un poco de cómo sería esa diferenciación como tal. Em, pero bueno, actualmente creo que el, el, el modelo está diseñado o el contexto, digamos, en el que están desarrollándose los laboratorios están impidiendo el crecimiento de laboratorios más pequeños. ¿O qué dirías con respecto a eso? ¿Sí se incentiva el fortalecimiento de laboratorios pequeños o se puede hablar como de diferentes estratos, diferentes tamaños de laboratorios en donde las ventajas son más claras para los que ya son grandes? Sí, vamos a ver, contamos primero con el hecho de que hay aproximadamente, cuando hablamos de modelos de frontera, hay unos 600 en este momento, lo cual es pues, un número bastante grande, ¿verdad? Recordando que los modelos de frontera son exactamente los modelos más actualizados y más poderosos desde el punto de vista de las, digamos, los parámetros que se tornan con IA generativa ahorita y con mejores prácticas y dentro de las pruebas internacionales y demás. Entonces, sí es bastante las empresas que están trabajando en esto. Temas de inversión, yo creo que como lo vimos ahora, Europa está haciendo su esfuerzo bastante fuerte por meterlo dentro ya de una estrategia nacional. Estados Unidos no me queda la menor duda. Lo que pasa es que la diferencia de Estados Unidos que sí podemos ver tal vez es que hay un tema de inversión bastante fuerte, ¿verdad? Ujú. Entonces ahora este es el momento como que hay mucha inversión dentro de empresas que se quieran dedicar a la creación de IA generativa. Eh, no, inclusive lo podemos ver en China, donde también a estas empresas se les está dando un apoyo bastante grande por parte del gobierno y demás, que ya tienen como claro que es algo importante a lo que darle apoyo. Pero sí, definitivamente hay diferentes categorizaciones de lo que son las empresas, como sucede en cualquier otra área de la industria, ¿verdad? Hay empresas que son pequeñas, otras medianas y las ya más altas y corporativas como los que son los más famosos modelos de frontera que ya conocemos, ¿verdad? Dentro de Ujú. Opus con Anthropic y Sol y estas otras de OpenAI y así con Google con Gemini y ahí inclusive DeepSeek que es chino también, tiene pues ya sus modelos que van saliendo y que ahora son los más recientes. Entonces, bueno, esto es un tema que sí se ha estado apoyando bastante. Yo creo que el apoyo va a continuar, pero no podría asegurar que va a ser infinitamente, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llega ese grado de inversión fuera de cualquier punto de la historia que es incomparable, ¿verdad? Ya para cerrar, Alejandro, tal vez explicarnos un poco en este momento, bueno, existiendo múltiples opciones, ¿verdad? Estabas hablando de estos 600 laboratorios o más bien modelos frontera. Em, cómo es el comportamiento entre sistemas autónomos cuando empiezan a interactuar entre ellos? Y esto lo pregunto un poco para entender a futuro qué implicaciones habría, ¿verdad? Más allá de hablar de quién tiene el poder, es cuál es el comportamiento entre los sistemas autónomos cuando empiezan a interactuar. Sí, bueno, vamos a ver, uno yo creo que de los mayores, siempre lo digo cuando estoy en algún tipo de charla o cuando lo estoy trabajando, inclusive en la parte de trabajo, los modelos autónomos para mí son los que son de mayor cuidado, porque de nuevo, al decir autónomos ellos van a ejecutar, ¿verdad? Autonomía, eso quiere decir que van a tomar decisiones. Y son los modelos que, como les digo, donde hay que valer mucho la seguridad, tenerlos los famosos guardrails, que son estas barreras de protección, ¿verdad? Que es, ¿qué pasa si? El famoso, ¿qué pasa si una gente, como sucedió con OpenAI, agarra
de alguna forma logra evadir el sistema que tiene de aislamiento y pasa y toma internet, ¿verdad? Entonces ya puede ejecutar cosas fuera de la red para la cual fue programado estar mientras está en un proceso de aprendizaje o de entrenamiento o de pruebas. Ujú. Entonces, es el primer punto, tener el más detalle cuidadoso de cuándo se manejan agentes autónomos. ¿Por qué? Porque también los agentes autónomos, especialmente en ambiente de agentic, ¿verdad? Los ambientes agénticos, recordemos que es un enjambre de agentes con un orquestador donde existen todas estas relaciones entre sí, a lo que le llamamos nosotros subagentes. Y estos subagentes tienen la famosa conexión, que esa conexión que se tiene entre uno y otro y trabajan juntos, son como digamos, básicamente empleados y compañeros de trabajo, porque eso es lo que son, tienen estas famosas ventanas de contexto, ¿verdad? Y las ventanas de contexto es básicamente toda la historia que se va guardando en un subagente que se la puede contar al otro subagente. De hecho, este es uno de los mayores retos que a veces se tienen en temas de arquitectura porque se gastan muchísimos tokens entre lo que un agente le cuenta al otro, pero es un contexto que necesita para ejecutar su tarea, ¿verdad? Entonces, el agente que tengo, por ejemplo, que es el que clasifica datos, necesita hablarse con el agente que desarrolla un dashboard o una plantilla de Power BI para mostrarle los datos a, no sé, a los jefes, a los managers, inclusive a la gente de ventas, ¿verdad? Y entonces ellos dos se hablan porque uno tiene los datos y el otro es el que los muestra. Pero entonces cada uno por sí solos realizan tareas todo el día y van concentrando una historia. Hasta aquí vamos bien. ¿Qué pasa cuando tenés seis, digamos, no sé, hablemos de 300 días de historia, ¿verdad? Ahí hay un montón de contexto que al final existen estas relaciones y es lo que le llamamos nosotros precisamente esa ventana de contexto, que a la vez también necesita el agente orquestador, que es como el que está arriba dirigiendo todos los subagentes, ¿verdad? Entonces, así es como se ve una relación en temas Ujú. de subagentes. Ellos se hablan y realizan tareas, o tal vez un subagente le puede pedir información a otro subagente, ¿verdad? Que se la entrega y empieza a procesar y así es como se va moviendo literalmente. Es como si tuviera eh, pues una pequeña organización con trabajadores reales, nada más que decía. Pero así es como se ve y por eso es que es Ujú. súper importante que se mantengan y se creen esas reglas de cercar esas relaciones y qué pasa si alguna de esas relaciones se sale de control, ¿verdad? Que es Ujú. como Claro. llamamos nosotros los agentes autónomos. Claro, sí, sí, y esta reflexión final creo que tiene que ver, ¿verdad? Como con esta pregunta de si el enfoque debería estar más bien, en lugar de pensar quién controlaría, o quién debe controlar o quién está controlando la inteligencia artificial, es qué se necesita para, ¿verdad? Si son necesarios estos límites para cuando ya la inteligencia artificial sea mucho más capaz de lo que es hoy. Entonces Sí, cerramos el y- episodio y- con esta reflexión. Sí, perdón, ¿ibas a agregar algo más? sí, yo creo que ya solo como para cerrar, Arturo, ahí lo que queda claro, digo yo, en estas piezas es que ni Zuckerberg, ni Amodei, ni las investigaciones de Anthropic, ni Sam Altman. Vamos a ver, pueden hacer muchos ensayos, promesas y demás, pero al final yo creo que todavía ninguno tiene la respuesta completa a cómo evitar que el poder de la IA termine concentrada en pocas manos. O sea, ellos más bien también son artífices de esta propia frase. Entonces, mucho que ver, mucho que estar al tanto y por eso es importante que también nos sigan aquí en IA al Día y que les contamos todas estas historias que vienen sucediendo en el mundo. Exactamente, un último recordatorio para que nos sigan en Instagram, nos encuentran como Esto Decía al Día, igual así nos encuentran en estodecialdía.com en nuestro nuevo sitio web. Y bueno, gracias Alejandro, nos escucharemos la próxima semana, ojalá también con Jaime Figueres a bordo. Gracias a quienes nos vienen escuchando, a quienes de repente nos escucharon por primera vez hoy. Estamos con episodios semanales, siempre hablando del acontecer de la inteligencia artificial. Así que, pues bueno, nos despedimos por acá. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de de IA al día, o nada más. En Instagram estamos como Esto es IA al día. Muchas gracias. Nos vemos pronto.